Buenos días, alumnos de tercero de la ESO. Como ya sabéis, estamos en medio de esta crisis causada por el coronavirus y como parece que el aislamiento, creo yo, que va a durar más de lo que en principio se dijo, os voy a dar estas explicaciones con una serie de diapositivas que he ido creando estos días, que estoy creando todavía, sobre el tema 6, que es el que tocaría estudiar, dado que previsiblemente no podamos desarrollarlo en profundidad en clase. Como ya sabéis, este tema 6 trata del sector secundario, así que bueno, he hecho una serie de diapositivas por si os ayudan junto con los esquemas que os mandaré a hacer para ir estudiando poco a poco el tema, que por lo demás tampoco es muy complicado, es sencillito, ¿vale? Así que, sin miedo, vamos allá. En primer lugar, hablar un poco de qué es el sector secundario, ¿no? De qué actividades lo forman, un poco a modo introductorio. Esto ya lo vimos en clase, pero bueno, vamos a repasarlo brevemente, es solamente una diapositiva. Ahí tenéis en la imagen una planta de producción de aceite, es decir, industria agroalimentaria. Y bueno, deciros, no lo he dicho, pero en esta primera parte del PowerPoint vamos a tratar sobre todo pues esta pequeña introducción y luego vamos a hablar un poco de las materias primas y las fuentes de energía. Los tipos de industria, el desarrollo de la industria, etcétera, lo veremos en el segundo PowerPoint que os enviaré. Así que bueno, aquí tenemos las principales actividades del sector secundario. Bueno, las actividades que forman el sector secundario, que serían, como hemos visto en clase, industria, minería, producción de energía y construcción. La industria, como ya sabéis, consiste en toda actividad dedicada a la transformación de las materias primas en productos elaborados o semielaborados. Los productos semielaborados, si lo veis en el libro, serían aquellos que luego pueden tener un segundo uso dentro de la producción industrial. Es decir, no son materias primas, pero se pueden utilizar luego para fabricar otros productos, a pesar de haber sido creados como productos semielaborados, ¿no? La industria requeriría, por lo tanto, de las materias primas para poder crear los productos, de las fuentes de energía, que serían las que aportarían pues la electricidad, el calor para mover la maquinaria, etcétera, es decir, que serían claves pues eso, para la producción, empleando maquinaria, etcétera, y lo que llamamos los factores de producción, que sería la mano de obra, es decir, los trabajadores, el capital, es decir, capital financiero o inversiones, dinero, todo lo que ha puesto el empresario, etcétera, pero también, si recordáis de temas anteriores, el capital físico, es decir, la maquinaria, las propias fábricas, los equipos informáticos, etcétera. Y por último, la tecnología, que sería todo el conjunto de conocimientos, de técnicas, etcétera, que se emplean en el proceso de producción, ¿no? Como ya hemos visto en temas anteriores. Básicamente nos vamos a centrar en esta actividad, en este tema, en la industria, pero hablar también un poco del resto, porque también veremos en profundidad la producción de energía y contaros un poquito sobre la minería, que aunque por su definición pueda parecer sector primario, es sector secundario, dado que la minería no solo implica obtener esas materias primas, sino también las actividades de prospección, es decir, de búsqueda de los minerales, de los recursos minerales, la extracción, la obtención de los mismos, y aquí es donde se le consideraría sector secundario por el tratamiento que hace de los mismos, ¿no? Como ya vimos en clase, separando la ganga, la parte no utilizable, de la mena, el mineral en sí, ¿vale? Ya sabéis que los recursos mineros son fundamentales para la industria y aquí se incluirían materias primas tan variadas como, pues yo que sé, el carbón, el hierro, el níquel, el cobre, etcétera, ¿no? Respecto a la producción de energía, pues estaríamos hablando de las centrales energéticas que son clave para transformar las materias primas energéticas como el carbón, el petróleo o los recursos energéticos como la energía, como pues eso, el viento, la insolación, es decir, el calor de la radiación solar, digamos, etcétera, en calor y electricidad aprovechable para la producción, ¿no? Para la industria o para el consumo de las familias también, ¿vale? Y por último tendríamos la construcción, que aquí la entendemos en un sentido amplio, no como se suele entender normalmente la construcción simplemente asociada a la creación de edificios, ¿no? Viviendas, pabellones, instalaciones, etcétera, sino no solamente estructuras, sino también hablaríamos de infraestructuras, que normalmente se suele asociar más a la ingeniería civil, de caminos, etcétera. Es decir, con la construcción abarcaríamos tanto
el levantamiento de edificios, instalaciones, pabellones, fábricas, como infraestructuras como fueran carreteras, puentes, aeropuertos, puertos, empresas hidráulicas, etcétera. Todo aquello que es vital también, el tendido eléctrico, ¿no? Que sería vital también para la propia para la dinamización del mercado y de la propia industria, ¿vale? Pasamos de diapositiva. Vamos a empezar a hablar aquí de las materias primas, que algunos ya lo visteis conmigo en clase, los de tercero B, los de tercero E no, creo que no llegamos a darlo, o no sé si lo dimos muy por encima. Bueno, ahí tenéis en la imagen la obtención de carbón mineral, ¿vale? Que, bueno, como veis tiene ese aspecto, así que vamos a empezar viendo cuáles son los tipos de materias primas. Respecto a los tipos de materias primas, estarían las de origen vegetal, las de origen animal y las de origen geológico, como creo que ya hemos visto en clase. Ahí tenéis un cuadro en el que ponen algunos ejemplos, ¿vale? Donde se pueden ver pues, materias primas que se pueden obtener, ¿no? Cuidado porque, por ejemplo, ahí pone, me estoy fijando ahora que pone vaca, yogur. El yogur obviamente no sale de la vaca como tal, ¿vale? Es un producto elaborado. Pero bueno, os sirve para entender un poco, está mal explicado digamos, pero sirve para entender qué materias primas o productos se pueden derivar de esos recursos naturales, ¿no? Así que bueno, de origen vegetal pues serían todos los que proceden de la agricultura o de la explotación ganadera, la explotación forestal, es decir, la explotación del bosque, como hemos ido viendo. Por lo tanto incluiríamos aquí la madera, que puede ser fundamental para la fabricación de muebles, para la construcción, etcétera. El algodón o el lino, que se pueden emplear en el sector textil, en la industria textil, el tabaco, la remolacha azucarera para la fabricación de azúcar, etcétera, ¿vale? Tenéis ahí algunos ejemplos más. De origen animal, pues serían todos aquellos que proceden de la ganadería. Aquí estamos hablando, igual que en la agricultura, de todos los recursos alimenticios que se pueden utilizar para la industria agroalimentaria o, en fin, para la industria alimenticia en general, como podría ser, por ejemplo, la leche de determinados animales como la vaca, que puede servir para elaborar quesos, yogures, etcétera, mantequillas, o las grasas, que aparte de servir para elaborar productos alimentarios como la manteca, pues también podrían servir para determinados aceites, para conservas o para, en fin, para engrasar maquinaria, etcétera, ¿no? Y para el textil, por ejemplo, la lana, la seda de los gusanos o las pieles de los animales se podrían emplear también para el textil y para determinadas industrias, ¿no? Y por último, pero no menos importante, de hecho lo desarrollaré en la siguiente diapositiva, las materias primas de origen geológico, que serían minerales, rocas y productos energéticos. Estas quizá, las de origen geológico y concretamente las minerales, son las más abundantes y variadas que se utilizan en la industria, ¿vale? Vamos a ver algunos ejemplos. Respecto a las materias primas geológicas, tenemos materias primas minerales que pueden ser, por ejemplo, pues metales como el hierro, muy utilizado en la construcción, pues para maquinaria, o sea, quiero decir, muy utilizado en la industria, en la construcción, en la creación de maquinaria, infraestructuras, etcétera. El aluminio, que como sabéis, por ejemplo, tiene ese derivado que es lo que llamamos comúnmente el papel de albal por la famosa marca, ¿no? Para conservar alimentos, para las latas de conserva. El zinc, el cobre, que es muy utilizado para los cables que conducen la electricidad. O metales preciosos, pues como el oro, la plata, que no solamente tienen aplicación en la joyería, sino en ocasiones también como conductores de la electricidad, ¿no? Y también tenemos minerales no metales, como podría ser el vidrio, que puede generarse con él la pasta vítrea para crear, pues eso, todo tipo de botellas, envases, etcétera, o gemas que se utilizan, pues, fundamentalmente en la orfebrería, en esa producción de lujo, ¿no? Respecto a las rocas, respecto a las materias primas geológicas, dentro de este apartado, las rocas son empleadas básicamente en la construcción, fundamentalmente en la construcción. Hablamos de, por ejemplo, rocas metamórficas como el mármol, en fin, otras como el granito, la caliza, la arcilla, de variables de una dureza
consistencia, etcétera, variables, que pueden ser utilizadas para determinadas tareas de la construcción, ¿vale? Y por último, los productos energéticos que se incluirían aquí, como por ejemplo los hidrocarburos, lo que llamamos hidrocarburos, que serían el gas natural y el petróleo, que son residuos fósiles, que en origen fueron materia orgánica, como sabéis, pero que han dado lugar a estos recursos fósiles, que por tanto se consideran minerales, o por ejemplo el carbón mineral, ¿no? Y podríamos hablar de otros que se utilizan en la industria nuclear, como el uranio, por ejemplo, ¿vale? Ahí tenéis algunos ejemplos de materias primas geológicas, minerales, energéticos. Bueno, respecto a la producción y el comercio, como hemos estado viendo en clase, se concentra en unos pocos países, que son los llamados CARBs, Canadá, Australia, Rusia, Brasil y Sudáfrica, que abarcan casi el 50% de la producción de muchas materias primas fundamentales para la industria. Otros como China y Estados Unidos, que también son grandes productores, pero al mismo tiempo son grandes consumidores, y algunos países o zonas del mundo que se centran en la obtención de determinadas materias primas, como es el caso del coltán en el Congo, que abarca pues si no recuerdo mal, casi el 80% de la producción de coltán mundial, o el caso del petróleo en Oriente Medio, donde países como Arabia Saudí, los Emiratos Árabes, etcétera, controlan gran parte del abastecimiento mundial de este petróleo, ¿vale? Del crudo. Por ejemplo, también en el Golfo de Guinea si hablamos del cacao, etcétera, ¿no? Pero claro, ya digo que son áreas más centradas en un producto concreto, ¿vale? Respecto al consumo, pues el consumo lo concentran sobre todo las grandes potencias industriales, es decir, las potencias más industrializadas. Fundamentalmente los grandes consumidores son Estados Unidos, China y seguidos de ellos, pues países de la Unión Europea como Alemania, como Francia, Reino Unido, que ahora va a dejar de ser de la Unión Europea, pero bueno, que ha dejado ya de ser de la Unión Europea, y otros fuera de Europa como Japón, Canadá, o podríamos incluir aquí también Australia y Nueva Zelanda, ¿vale? Ahí tenéis un poco la producción de petróleo por países. Y si os fijáis en la gráfica vais a ver cómo la producción de Estados Unidos desde el año 2008-2010, entre ese periodo, aumentó enormemente. Y esto se debe a, sobre todo, la aparición del fracking, una técnica que ahora comentaremos, un poco más adelante comentaremos, que permitió, como veis, incluso situarse hacia 2014, de cuando son estas cifras, por encima de la producción de Arabia Saudí, que hasta ese momento era el gran productor mundial, gracias a la aparición de esta nueva técnica, que a pesar de ello tiene grandes detractores por su impacto medioambiental. Pero bueno, en cualquier caso ahí veis cómo el petróleo lo concentran, la producción de petróleo la concentran unos pocos países del mundo, y cómo queda en manos de muy poquitos. Ahí tenéis un mapa en el que se ve los principales países productores de recursos minerales, tanto metálicos como no metálicos, y en naranja se ve pues los minerales de los cuales ese país es primer productor mundial. Por ejemplo, veis que Chile destaca en el cobre, la República Sudafricana es la principal productora, como veis ahí, de cromo y de oro. En Rusia el níquel, o en China, como veis, determinados recursos. China tiene una gran abundancia de recursos, y entre ellos, por ejemplo, algunos fundamentales para la industria, como el zinc, el hierro o el plomo, ¿no? O en el caso de Australia, pues por ejemplo, la bauxita, como veis ahí, ¿vale? Así que bueno, ahí tenéis en verde las principales zonas productoras del mundo, que como veis se concentran en Asia, Oceanía y gran parte de América, mientras que Europa es deficitaria, es decir, Europa compra mucho más de lo que produce en cuanto a materias primas y también en cuanto a recursos energéticos. Bueno, los problemas actuales de las materias primas, como se dice en el esquema, son la sobreexplotación, es decir, el agotamiento de los recursos y la degradación progresiva del medio ambiente, ¿vale? Al consumir tantos recursos, estos se van agotando y la industria sigue necesitándolos, con lo cual esto da lugar a problemas y además hace que esa explotación masiva dé lugar a problemas de degradación del medio ambiente, como por ejemplo las plataformas petrolíferas o de extracción de gas natural, que generan
graves problemas de contaminación, igual que luego las industrias asociadas a estos productos. O lo mismo que ocurre, por ejemplo, con la explotación minera, la explotación masiva de la ganadería, por ejemplo, ¿no? Que también, en fin, consume muchos recursos alimenticios, el ganado, genera también gases, como ya habréis oído en alguna ocasión. Bueno, al mismo tiempo, otro problema es la desigual distribución de los recursos, mientras que, como hemos visto en el mapa anterior, hay países que producen muchos recursos, hay otros que los necesitan y que tienen pocos, con lo cual los países ricos intentan asegurarse esos suministros y a veces lo que lleva a esto es una sobreexplotación de los países pobres, con lo cual la dependencia de los países subdesarrollados crece respecto a los países desarrollados, ¿vale? Que es lo que tenéis ahí un poco en el caso de África, en ese mapa que no lo he elaborado yo, obviamente, pero que podéis ver, dice algo así como África, como el resto del mundo está robando todos los bienes en nombre de la democracia, ¿no? Obviamente tiene un gran componente crítico este mapa, pero bueno, podéis ver por países, pues cuáles son los grandes productores mundiales, cuáles son los grandes productores de cada producto y qué le interesa a los países ricos de cada país, ¿no? Veis en negro países productores de petróleo, de gas natural, de crudo, como por ejemplo Libia, Argelia, países de la costa del Golfo de Guinea, otros países que veis en verde por sus productos alimenticios, como el café, ¿no? En Madagascar, en Etiopía, etcétera. O determinados bienes como por ejemplo los famosos diamantes de sangre, que los veis en República Centroafricana, en el Congo, el oro del Sudán o de Sudáfrica. Es decir, qué le interesa a cada país de África y cómo está siendo explotada, ¿no? Es un poco lo que viene a denunciar este mapa. Y esto nos lleva a hablar de los conflictos que muchas veces se han creado debido a esa competencia por las materias primas, ¿vale? Por ejemplo, los famosos conflictos de Oriente Medio, como las dos guerras del Golfo, que en buena medida vinieron provocadas por asegurarse el control del petróleo para los países de la OTAN, ¿vale? Que intervinieron en la zona. O, por ejemplo, determinados conflictos en países árabes o países del África subsahariana, que han surgido, pues eso, por guerrillas que quieren controlar esos recursos, o por dictaduras financiadas en ocasiones o mantenidas por países del mundo desarrollado que han mantenido esos regímenes ahí para asegurarse un abastecimiento continuo de estos recursos, ¿no? Así que bueno, en ocasiones los casos más serios incluso ha dado lugar a guerras, ¿no? Porque las potencias industriales deben asegurarse estos recursos para su economía. Vamos a pasar a ver las energías y os lo he dividido igual que en el libro en dos, energías tradicionales y alternativas. Las energías tradicionales pues serían fundamentalmente las no renovables, ¿vale? Aunque hay una excepción, pero casi todas ellas son no renovables. Ahí tenéis una plataforma de extracción petrolífera en la imagen. Bueno, entre las energías tradicionales estarían, como veis, petróleo y gas natural, que son los dos hidrocarburos, ambas no renovables y que, como veis, suponen más del 50% de la producción energética mundial, especialmente el petróleo, que es la energía más consumida actualmente. Ambas presentan el problema de la escasez. De hecho, se prevé que en las próximas décadas, algunos hablan de hacia 2050, aunque es verdad que están apareciendo nuevos yacimientos con esa técnica del fracking que os comentaba. Quizás se alargue un poco más el periodo, pero al final es muy probable que acaben desapareciendo los yacimientos de hidrocarburos. Presentan esos problemas de escasez y al mismo tiempo problemas de contaminación, pues por los gases que emite la industria petrolífera, los transportes que consumen la gasolina y el diésel derivados del petróleo, ¿vale? O el daño medioambiental, pues mediante esa técnica del fracking, que no solo se aplica en el gas natural, como tenéis ahí, sino también para la obtención de petróleo, y que luego os explicaré. La contaminación, pues por ejemplo, la contaminación del mar, ¿no? Cuando por ejemplo se hunde un petrolero, como es el caso del famoso Prestige en Galicia hace unos ya casi 20 años, ¿vale? Como pasó el tiempo. Otras energías tradicionales serían el carbón, que sí que tiene reservas bastante más abundantes que el petróleo y el gas natural, a pesar de que no es renovable.
pero es altamente contaminable y cada vez se reconvierte más esta industria. En el pasado fue la industria por excelencia, la del carbón, muy utilizado, pues por ejemplo, para la producción de hierro, para la industria, es decir, siderúrgica, todo lo que tenga que ver con la producción del hierro, de metales, para las calderas, para los transportes, incluso era utilizada en los barcos a vapor, en las locomotoras. A día de hoy se ha ido reduciendo su uso, aunque como veis sigue siendo bastante alto todavía, sobre todo en los países menos desarrollados. En los países más desarrollados se ha ido reconvirtiendo esta industria, que es altamente contaminante. Las fábricas que emplean este tipo de tecnología, lo habréis visto que echan por las chimeneas humos que son muy contaminantes, ¿no? Por otro lado, tendríamos la energía nuclear tradicional o por fisión, es decir, por separación del núcleo de los átomos, del uranio o de otros elementos que eran utilizados y que siguen siendo utilizados en esta energía, que como veis, a pesar de que tiene una gran difusión en determinados países, como por ejemplo Estados Unidos, Francia, Irán, etcétera, a pesar de eso, Rusia, sigue siendo una energía que no tiene tanto desarrollo como las que hemos comentado anteriormente. Y es que presenta una serie de problemas muy graves. A pesar de que es muy productiva, que genera mucha energía, sus residuos son altamente contaminantes, son muy difíciles de tratar, no son nada biodegradables y por lo tanto hay que crear cementerios nucleares para el tratamiento de esos residuos que son muy difíciles de tratar. Y luego además está el riesgo de accidentes, que aunque son muy poco frecuentes, si ocurre un accidente nuclear, ahí se lía la de Dios, perdonad por la expresión. En el caso de un accidente nuclear no tenéis más que ver la serie de HBO, creo que es, la de Chernóbil, para que veáis toda la tragedia que ocurrió en Chernóbil. Es una serie bastante dura, ¿eh? Si tenéis cierta sensibilidad no la recomiendo. Pero, en fin, puede provocar graves problemas medioambientales, de salud pública, de contaminación, de radiación en las personas, generar cáncer, etcétera, ¿no? O sea que es una energía que bien tratada no debería dar problemas, pero que si genera un accidente nuclear puede ser algo muy grave. Respecto a la energía hidroeléctrica, es la única de estas energías tradicionales que es renovable, es decir, emplea el agua de los ríos almacenada en presas con la fuerza de ese caudal de los ríos para generar electricidad, pero es criticada por algunos sectores porque altera mucho el curso de los ríos y por tanto también la fauna, la flora de estas zonas, con lo cual sí que tiene un impacto medioambiental a pesar de ser renovable. Ahí tenéis lo que os decía antes, el fracking o fracturación hidráulica. Luego lo leéis detenidamente y veis en qué consiste, pero básicamente pues consiste en lo que veis, cómo se excava hasta unos 4 o 5.000 metros de profundidad para obtener esos recursos de gas natural, de petróleo que están en el interior de la Tierra, y cómo a través de introducir millones de litros de agua, arena y productos químicos a través de esas tuberías de acero y hormigón, se presiona la Tierra para que se fracture y se libere el gas, como veis, ¿no? En esas rocas porosas, en fin, luego lo leéis un poco. El problema de esto es que, bueno, que consume muchísima agua, que emite gases de efecto invernadero, como veis, y además tiene un gran impacto pues sobre el suelo, degrada los suelos, esto puede tener consecuencias para la agricultura, etcétera, y además puede incluso llegar a provocar seísmos, o sea que puede ser una técnica muy nociva para el medio ambiente. Ahí tenéis un esquema de una central nuclear. Bueno, si queréis echarle un vistazo, yo os comento básicamente. En el libro casi os viene mejor explicado que en las diapositivas. Leed un poco en estas páginas del libro cómo funciona cada una de las centrales. Yo no os voy a preguntar el proceso en concreto, sino que tengáis una idea muy general. Pero bueno, como vais a ver en el libro, constantemente intervienen dos elementos que son la turbina, que es lo que hace que utilizando, pues yo que sé, la fuerza el calor del petróleo al consumirse, la fuerza del viento en el caso de la eólica, etcétera, es decir, utilizando los recursos energéticos, se mueve la turbina y el alternador es lo que transforma esa energía dinámica, es decir, ese movimiento de la turbina, en energía eléctrica, ¿vale? Con lo cual, así es como funcionan todas en principio, aunque cada una lo hace por sus métodos, ¿no? En el caso de la central nuclear, tiene lugar
la fisión, la separación del núcleo dentro de un reactor nuclear altamente protegido. Eso libera una gran cantidad de energía que mueve las turbinas, el alternador, y lo transforma pues en energía eléctrica, etcétera, ¿no? Lo mismo ocurre con la central hidroeléctrica, que como veis usa una presa. Cuando se abren las compuertas, baja el agua, la presión del agua mueve, ahí lo tenéis en el 6, el 7 y el 8, tenéis en este caso la turbina y el alternador, que producen energía que, como veis, se conduce a través de esas líneas de transporte de energía eléctrica que veis en el 9, ¿no? Ese cableado eléctrico. Respecto a las energías alternativas, decir que, en fin, bueno, ahora lo vamos a comentar, pero tienen mucho menos desarrollo que las anteriores que hemos visto en la actualidad, a pesar de que son muchísimo menos contaminantes y que tienen un impacto mucho menos negativo en el medio ambiente, y que además presentan la ventaja de ser ilimitadas, ¿no? Aunque su desarrollo todavía le quedan muchos pasos por dar en su desarrollo, digamos, ¿no? Ahí tenéis una foto de paneles solares fotovoltaicos, ¿no? Que utilizan la energía del sol, la radiación solar, para transformarla en calor o en energía eléctrica. Ahí tenéis las características, lo que os estaba diciendo, son todas renovables, es decir, son energías verdes sin gran impacto en el medio ambiente, porque no generan residuos ni son contaminantes. Sí que es verdad que pueden tener un impacto visual en el medio, y algunas, como la biomasa, sí que pueden generar gases también mediante la combustión, pero bueno, en general son mucho menos contaminantes, y además tienen la ventaja, pues eso, de que no se agotan, de que pueden ser inagotables, aunque también presentan sus problemas, ojo, también los iré comentando. Muchas de ellas están en fase de investigación y por tanto resultan muy caras de desarrollar, y por tanto están siendo menos utilizadas que las energías no renovables, aparte que muchas veces intervienen los intereses de las empresas dedicadas a la explotación de las energías anteriores, ¿no? Pues las empresas petrolíferas, hidroeléctricas, etcétera, de gas natural, que, como ya controlan esos recursos, no tienen especial interés, digamos, en desarrollar estas nuevas energías, que sin embargo su uso masivo podría ser pienso yo que podría ser muy positivo para las economías desarrolladas, ¿no? Y para el... En la imagen anterior teníais, que no lo he comentado, teníais un aerogenerador. Eso es lo que llamamos normalmente estos molinos, ¿no? Que los veréis mucho, por ejemplo, en Castilla-La Mancha, en España hay muchos, en zonas donde se puede aprovechar mucho el viento, que lo que hacen es, mediante esas palas que veis, mover la turbina y el alternador para generar electricidad. Ahí tenéis un poco el esquema. Ya digo que en el libro va explicando una por una cada una de las energías y cómo funcionan, ¿no? Bueno, entre las energías alternativas, estas tres que tenéis en esta primera diapositiva son las más utilizadas a día de hoy, dentro de que, como ya digo, las energías alternativas tienen un menor uso que las tradicionales. Estaría la solar, que lo que hace es aprovechar la insolación, es decir, la radiación solar, para generar calor o electricidad a través de esos paneles que hemos visto, fotovoltaicos, y que presenta el problema, aparte del impacto visual, de la irregularidad diaria y anual, es decir, de noche no se puede aprovechar porque no hay radiación solar, o bueno, queda debido al efecto invernadero puede quedar algo en la atmósfera, pero en fin, no es aprovechable, digamos, ¿no? Con lo cual solo se puede aprovechar de día, y anualmente pues no es lo mismo generalmente en el invierno que en el verano, donde se reciben muchas más horas de insolación. Además, hay países donde esta energía no es demasiado rentable, pues pensemos por ejemplo en países como Noruega, ¿no? que reciben muy poca insolación anual. Sin embargo, en España sí que está muy desarrollada, porque es uno de los países europeos que más insolación reciben. A pesar de que ha recibido varios ataques, esta industria en un primer momento estaba más desarrollada y se ha frenado. Sí que se está apostando por ella porque, en fin, es uno de los países que más energía solar puede producir, España, ¿no? La energía eólica, por ejemplo,
que también relativamente extendida, que emplea la fuerza del viento para eso, para mover las turbinas, producir electricidad. El problema es el impacto visual de estos aerogeneradores y la irregularidad del viento. Claro, no siempre el viento está soplando con fuerza, con lo cual muchas veces no se puede producir energía, ¿no? En los días más calmados, etcétera. Con lo cual se suelen situar estos aerogeneradores, se suelen situar en zonas donde hay mucho viento, ¿no? Igual que la energía solar, se sitúan las centrales solares en zonas donde hay mucha insolación, donde reciben mucha cantidad de energía solar, ¿no? Y la biomasa lo que hace es aprovechar residuos agrícolas o ganaderos como el estiércol, restos de la agricultura, paja, etcétera, forestales, ¿no? Que al quemarlos producen un calor que se puede utilizar, pues eso, para las calefacciones, para la generación de electricidad. El problema de esto es que emiten también gases contaminantes al producirse la combustión, ¿no? Así que a pesar de que es renovable, no es la más verde de estas energías alternativas, como estamos viendo, la de la biomasa, ¿vale? Ahí tenéis el esquema de una central solar, cómo se aprovecha a través de los paneles para, en fin, para generar calor, o el de una central eólica, ¿no? De estos aerogeneradores, lo que os ya estoy explicando antes. Si queréis luego le echéis un vistazo. Respecto a otras energías alternativas, aparte de esas tres que he comentado, que ya he dicho que son las más desarrolladas, pues tenemos otras que a día de hoy están menos empleadas, pero están en fase de desarrollo, como es la geotérmica, que bueno, ahí en la imagen lo que tenéis es un geyser, que a lo mejor lo habéis visto en algún momento, que son esos escapes de agua caliente del interior de la Tierra, ¿no? Ese calor de la Tierra que lo empuja hacia arriba, que es el mismo principio que actúa, por ejemplo, los volcanes, ¿no? Las erupciones volcánicas. Pues bueno, la geotérmica utiliza ese calor del interior de la Tierra para generar calor o electricidad para la industria, el consumo, etcétera. El gran problema de esta industria es que solo es rentable en las zonas donde hay mucha actividad sísmica, volcánica, etcétera, ¿no? Zonas que por tanto también pueden ser peligrosas para instalar una central. En las zonas alejadas de estas centrales la producción suele ser más bien escasa, con lo cual presenta ese tipo de problemas las centrales geotérmicas. La mareomotriz emplea la fuerza del mar, es decir, el oleaje, las mareas, para generar electricidad. Y el problema que presenta es que puede ser una energía muy costosa y que dependa mucho de si hay oleaje o si hay mareas, si no lo hay, ¿no? Aparte de ser muy costosas, las instalaciones que se hacen produce un gran impacto visual, ¿vale? Con lo cual está poco desarrollada, aunque podría ser muy rentable, está de momento poco desarrollada. Y lo mismo ocurre con la energía nuclear de fusión, que se basa ya no en la fisión, o sea, en la separación, sino en la unión de átomos de determinados elementos para generar una gran cantidad de energía. Pero el problema de esto es que, aunque no es contaminante, no genera esos residuos nucleares que genera la energía nuclear tradicional, y es muy eficiente, a pesar de eso todavía es muy desconocida y puede causar problemas que todavía, al ser desconocidos, está en fase de tratamiento y no está muy extendido, ¿vale? Así que no se sabe si será una ventaja para el futuro o será muy costosa de manejar y generará más problemas que soluciones, pero de momento está en esa fase, como ya os digo. Ahí tenéis el esquema de una central geotérmica, pues en fin, cómo se va utilizando pues el calor de la tierra, ¿no? Que ese vapor del agua llega pues como si fuera una especie de máquina de vapor antigua, ¿no? Sube a través de esas canalizaciones, como veis, entra en el termocambiador, el vapor luego pasa a la turbina, al alternador, mediante el condensador vuelve otra vez y se va regenerando. El funcionamiento es muy parecido a la máquina de vapor que inventó James Watt a finales del siglo XVIII, pero bueno, pues eso, permite a través del alternador generar energía eléctrica, ¿vale? O la central mareomotriz, que lo que hace es que aprovechando las mareas altas y bajas, como veis ahí, a la derecha tenéis la zona abierta al mar y en la izquierda el dique, la orilla y la zona de embalse de aguas marinas. Pues cuando sube cuando sube la marea se vacía el embalse, perdón, al revés,
aumenta el nivel del embalse y cuando baja el embalse pasa hacia la zona del mar, con lo cual este continuo fluir del agua, mediante las mareas, mediante el oleaje, va moviendo el generador y produciendo energía eléctrica, ¿vale? Vale, he puesto la misma imagen aquí, no me he dado cuenta. Bueno, en fin, vamos a hablar un poco de los problemas de la energía en el mundo y del ahorro energético. Que ya sabéis que esta parte es pregunta de desarrollo para el examen, así que bueno, luego lo estudiáis en más profundidad, pero os explico básicamente los 4 grandes problemas energéticos a día de hoy, y es que vienen dados sobre todo por el incremento de la producción y el consumo como consecuencia de que ha aumentado mucho la población en las últimas décadas, en el último siglo, y la actividad económica también ha ido más, con lo cual cada vez es más necesaria más productos energéticos para la industria, ¿vale? Eso da lugar a la sobreexplotación, a la falta de recursos, con todos los problemas derivados que ya hemos comentado antes, ¿no? El abuso de las energías no renovables, que podrían agotarse en las próximas décadas, es decir, el petróleo, el carbón, el gas natural, y por tanto la necesidad de desarrollar energías renovables, que como hemos visto, como acabamos de ver, están en una fase todavía de mínimo desarrollo, ¿vale? Por otro lado, la desigual distribución de estos recursos, mientras que los países no productores tienen que pagar costes de importación de estos productos muy caros, es decir, tienen que comprarlos muy caros porque no los producen ellos, los países productores sacan grandes beneficios, pero también en ocasiones esto da lugar a tensiones y a conflictos entre los productores y consumidores, países que quieren asegurarse la obtención de estos recursos, que lo que hacen es intervenir en países que sí que los tienen para controlarlos a través de sus gobiernos e incluso en casos muy extremos llegar a la guerra, como lo que os comentaba de las guerras de Oriente Medio, ¿no? O por ejemplo el caso de Rusia, que puede presionar a la Unión Europea mediante el cierre de los gaseductos, es decir, del envío del gas natural que produce Rusia, y que la Unión Europea es deficitaria, apenas tiene gas natural, con lo cual tiene que comprárselo a Rusia, pues Rusia puede chantajear, por ejemplo, en ese caso, ¿no? Es un ejemplo. Por otro lado, los problemas medioambientales, que son obvios, ¿no? Aparte del agotamiento de los recursos y el impacto visual de las centrales, como hemos estado viendo, pues la contaminación del aire, o sea, de la atmósfera, del suelo o de las aguas, por la industria, los transportes, las centrales energéticas, ¿no? Hemos visto cómo el fracking destrozaba, pues, en fin, podía generar todos esos residuos, alterar los suelos, ¿no? Como por ejemplo, hay determinadas industrias que también contaminaban las aguas o el medio, por ejemplo, los gases despedidos por la industria, por los transportes urbanos, etcétera. Contaminan también el agua, el aire, la atmósfera, así que bueno, todos esos problemas que se van sumando, ¿no? Así que bueno, ahí los tenéis, ir estudiándolo, mirároslo también en el libro. Ahí tenéis un poco el consumo mundial de energía, cómo ha ido evolucionando. Como veis, a día de hoy, a ver, los últimos datos son de 2010, pero nos valen, tampoco ha cambiado demasiado la situación. A día de hoy sigue siendo las industrias más consumidas, lo que hemos estado viendo, petróleo, gas natural y carbón, y seguidas a bastante distancia, pero también con un consumo elevado, la hidroeléctrica y la nuclear, que como veis la nuclear ha ido bajando en los últimos años. El petróleo, si fijáis, tuvo un retroceso hacia el año 73, tuvo un pico de descenso, y luego en los años 80 debido a lo que se llamó la gran crisis del petróleo, que precisamente a partir de ahí empezó a cambiar mínimamente la mentalidad y empezaron a utilizarse las energías renovables, que como veis su uso fue muy modesto hasta esta última década que ha empezado a desarrollarse de verdad, ¿vale? Prácticamente a partir de 2005 o así es cuando entran en juego las renovables, y en la última década es cuando empiezan a desarrollarse, pero todavía les queda mucho trabajo, como veis, ¿vale? Todavía seguimos dependiendo mucho de las no renovables. Ahí tenéis un poco el consumo de energía en España, como se sigue dependiendo muchísimo del petróleo y del gas natural. En muy menor medida el carbón, ya os he dicho que en los países desarrollados el carbón se usa menos que en los países subdesarrollados, es una industria más del pasado, pero veis cómo se depende más del 60% de la industria española y de la industria del consumo energético en España depende de los hidrocarburos, y sin embargo España apenas produce hidrocarburos, apenas tiene yacimientos,
con lo cual casi todo lo que consume lo tiene que importar, y eso es un problema bastante grande también, ¿no? Así que bueno, respecto a las políticas que se están adoptando, pues tenemos las políticas medioambientales de limitación de las emisiones de gases, etcétera, de las centrales, la industria y el transporte, como hemos venido viendo, y el intentar reemplazar progresivamente las energías que puedan ser más contaminantes, como el petróleo, el gas natural, el carbón, por energías verdes, energías limpias, ¿vale? Pues como la eólica, la solar, etcétera, ¿vale? Y por último, las políticas de ahorro energético, que consisten en concienciar a la gente, a la población, a las empresas, a las familias, etcétera, de que hay que intentar reducir el consumo de energía para evitar, pues eso, la degradación del medio, la contaminación atmosférica, la sobreexplotación de los recursos. También la defensa cada vez más de las energías renovables, que vayan reemplazando poco a poco a estos recursos que parece que se van a acabar agotando. Y por último, intentar reducir la dependencia de los países productores, es decir, que los países que no producen esas energías intenten no comprar tanto pues petróleo, carbón, etcétera, como es el caso de España, que no lo produce y que tiene que comprarlo todo a otros países como Argelia, Arabia Saudí, Estados Unidos, Rusia, etcétera. Pues no comprar tanto e intentar potenciar energías que sí que son viables en territorio español, siguiendo con este ejemplo, ¿no? Como por ejemplo la energía solar, la hidroeléctrica, la eólica, etcétera. Cada vez depender menos de energías importadas, digamos, ¿vale? Con esto acabamos esta primera parte del tema. La segunda parte, centrada en la industria, os la enviaré a lo largo de esta semana, ¿vale? No os digo exactamente qué día, pero bueno, cuanto antes pueda tenerlo os lo enviaré. Y con eso pues lo vais mirando en casa y vais estudiando de cara al examen, ¿vale? Cualquier duda ya sabéis que estoy a vuestra disposición a través del correo electrónico, ¿vale? Suerte y salud para esta semana.